Pues entonces, una excelente mañana. Les deseo a la gran mayoría, porque es mañana donde están ustedes. Y hoy vamos a terminar el capítulo 22 de Lucas. Es ahora el momento de seguir los últimos pasos de Jesucristo aquí en la tierra. Y estos capítulos que nos quedan, el 23, el 24 y también la última parte del capítulo 22, versan sobre estos últimos momentos, particularmente de la noche del jueves al viernes. Luego, particularmente también luego hablaremos de la resurrección el domingo por la mañana. Y antes de llegar a esto y hablar hoy precisamente de la detención de Jesucristo, de su arresto, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo. Señor, muchas gracias. Te damos una vez más por poder estudiar y escudriñar las Escrituras para que podamos hacernos más sabios y entender mejor lo que es el fundamento de nuestra redención. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a centrarnos, que sé que para muchos es bastante temprano, en lo que vamos a estudiar. Y te pido, Señor, que yo pueda explicar las cosas de tal manera que se entienda bien. Todo esto te lo pedimos en tu nombre para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, bueno, como verán, como título para hoy hemos puesto oración, arresto y juicio de Jesucristo, y los versículos correspondientes son Lucas capítulo 22 del 35 al 71, y es una buena idea. Supongo que la mayoría lo hace de todos modos, que ustedes sigan en su propia Biblia estos versículos, porque lo van a tener más fácil seguir los acontecimientos. Lo dicho anteriormente, estamos ante las instrucciones finales de Jesús. Algunos de ellos van a ser un tanto sorprendentes, como verán. Em, Sus últimas instrucciones antes de ser detenido y antes de pasar un buen rato en oración ahí en Getsemaní. Y luego hablaremos del arresto y el comienzo del juicio. Bueno, todavía no es el juicio oficial, pero em, digamos el comienzo de la apariencia de Jesucristo ante las autoridades judíos. En este caso vamos a hablar de Anás, que aunque no es sumo sacerdote en aquel momento, aún desempeña una función muy importante. Bueno, de todo esto vamos a hablar, y por lo tanto seguimos ahora con estos cuatro pasajes en los cuales podemos dividir estos versículos de hoy. Em, Instrucciones para el futuro quiere decir que ahora Jesús cambia o cambia una instrucción que él había dado a sus discípulos anteriormente, y esto es muy importante porque nos damos cuenta de una cosa: no todo lo que dijo Jesucristo vale para todos los tiempos y sin excepción, ¿vale? Es uno de las equivocaciones de demasiado gente que expone las escrituras o que leen las escrituras, que cogen un pasaje y dicen, bueno, esto hay que aplicarlo a todos los discípulos en todos los tiempos, en todas las circunstancias. Que las cosas no son así, lo veremos en un momento. Luego hablaremos de uno de esos momentos especiales, que es la oración de Jesucristo en Getsemaní, que son los versículos 39 a 46. Vamos a ver dónde exactamente está ese lugar y cómo esto ya marca un periodo de una tensión increíble en su ministerio. Acto segundo, versículo 47 al 53, nos hablan de la traición de Judas y de la captura de Jesucristo.
Y finalmente el juicio ante bueno, yo pongo aquí en términos generales ante el Sanedrín, aunque esto todavía es em, una apariencia de Jesucristo ante lo que dije antes, ante Anás, y que todavía no marca vamos a decirlo así, el juicio formal ante el Sanedrín. Bueno, todo esto nos damos cuenta de una cosa, que esto marca un momento donde vemos de forma particular la plena humanidad de Jesucristo, lo cual quiere decir que le vemos allí mm, en su debilidad, y cuando digo debilidad no porque era débil por definición, sino porque Él se entrega voluntariamente, Él renuncia a ofrecer resistencia, y Él lo dice claramente. Esto ocurre porque les ha sido autorizado de parte del Padre en el cielo estos acontecimientos. Esto da al traste de todas estas intenciones, incluso de algunos teólogos, de intentar explicarnos que Jesucristo falló y fracasó en su ministerio y que perdió el control sobre las cosas. Bueno, quien dice esto nunca ha leído el texto bíblico con seriedad, porque el texto bíblico afirma justo lo contrario. O sea, estas cosas ocurren según pautas profetizadas siglos antes, y Jesucristo lo está cumpliendo a pie de la letra. Bien, entonces vamos con los primeros versículos, y esos son ahora instrucciones para sus discípulos. Voy a leer los versículos 35 y el versículo 36. Y dice así: Em, y a ellos dijo cuando os envié, sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Yo me imagino que es uno de los versículos menos predicados en todo el Nuevo Testamento, y hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y a qué viene esto? Bueno, nos damos cuenta una vez más, como siempre, el contexto es importante. El contexto es que ahora hay una cesura en el ministerio de Jesucristo. Quiere decir que ahora hay cosas que están cambiando. Por lo tanto, lo que rigió durante estos 3 años y medio, cuando Jesucristo estaba viajando por toda la geografía de Israel, llega a su final. Entonces, quiere decir que de cierta manera esto lo dice ahora, bueno, mm, estas instrucciones, que por cierto Jesús lo daba en Marcos capítulo 6, 8 y 9, Mateo 10, 9 y 10, y Lucas 9, 3 y 10, 4, que ahora no vamos a leer porque todo lo sabemos bien. Cuando Él vio a sus discípulos, Él dijo directamente que no hace falta que lleven dinero, que no se preocupen de nada, si os enseñan un lugar, entrad allí, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, Él dice ahora esto va a cambiar. Entonces, ese periodo representó una etapa del ministerio, una etapa pacífica, podríamos llamarlo así, donde la provisión divina era su única necesidad y garantía. Entonces, esto ahora va a cambiar. Quiere decir que a partir de ese momento, ese grupo que hasta el momento podía llevar a cabo su ministerio de una forma bastante tranquila, iba a entrar en aguas muy turbulentas. Y esto requiere un cambio. Y esto quiero decir simplemente, ya hemos hablado de ese tema, pero por ejemplo, si en el libro de los Hechos se dice que ellos vendieron todos sus bienes y tenían todo en común, una vez más, esto era una forma de comportamiento específico para ese momento, y tenía que ver con las circunstancias, lo expliqué en su momento. Em,
Entonces, esto ahora llega a su final. Quiere decir que ellos vuelven al modo, vamos a decirlo así, de la ausencia física de Jesucristo. Claro, no de su ausencia espiritual, pero de su ausencia física. Y esto implica que ahora de nuevo tienen que volver a tener ciertas precauciones. Por ejemplo, tienen que cuidar de su vida porque no pueden esperar que Jesús siempre capte un pez para sacarle una moneda para el impuesto, o que él allí, bueno, multiplique de una forma milagrosa los panes y los peces. Bueno, esto ya ha pasado porque esto forma parte de su ministerio. ¿Mm? Entonces, las instrucciones son muy interesantes. Que era, dice, él les instruye de quien tenga bolsa, que la tome. Bueno, esa bolsa, em, aquí se habla de bolsa y de alforja. Esto habla de que tienes que llevar, bueno, que había promocionado bastante mi libro en esos días, de lo de la mochila. Bueno, esto es como una mochila, ¿vale? O sea, quiere decir que en esa mochila ahora llevas cosas que son importantes, ¿vale? Que tú necesitas, que pueden ser un monedero, que pueden ser tal vez algunas provisiones para el día, que puede ser una cantimplora para tener un poco de agua o cualquier cosa que tú necesitas. Quiere decir que esto ahora los discípulos tienen que cambiar al modo, digamos, de la rutina diaria, ¿vale? Ahora, a partir de ahora, ellos serán responsables, porque hasta el momento ellos lo único que han hecho es que siguieron a su maestro, ¿vale? Él mandaba, él dice, bueno, hacer esto, hacer el otro, pero esto ahora iba a cambiar. Él será quitado de entre ellos em, de una forma física. Y luego, lo más sorprendente para algunos es el tema de la espada. Em, o sea, quiere Jesús que ellos se armen. Y bueno, si las palabras valen para algo, pues esto es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Para qué hacerlo? Bueno, normalmente enseguida uno piensa, bueno, para la autodefensa es una posibilidad, yo no digo que no, pero esto no era la idea principal, porque la palabra que se usa para traducir la palabra espada es la palabra griega mahairan. Y mahairan, esto era, bueno, hoy en día podríamos llamarlo un cuchillo grande, ¿vale? Y este cuchillo grande sirvió para muchas cosas, por supuesto. Podrías cortar una oreja a alguien, lo que es exactamente lo que hizo Pedro unos instantes después. Incluso puedes matar a una persona con esto, pero este cuchillo te sirve sobre todo para que la gente, en primer lugar, tengan cierto respeto de ti, porque esto sigue siendo una costumbre en muchos lugares del Medio Oriente. Por ejemplo, si vas a un país que se llama el Yemen, hasta el día de hoy ahí la gente anda con ese tipo de cuchillos, ¿vale? Y es una forma de que tú respetas la persona, ¿vale? Simplemente. Pero tiene más aplicaciones. Esto quiere decir que eso se usaba, por ejemplo, para cortar leña, si tenías que hacer fuego. Eso se usaba para cortar cualquier tipo de alimentos si lo necesitaba para cortar una fruta, para abrir un camino, por ejemplo, lo que hacen muchos países con un machete, ¿vale? O sea, esto representa ahora una herramienta útil para muchas cosas. Entonces, esto va em, en consonancia con lo que Jesús ahora les está enseñando. Ese tiempo de paz, de cierta tranquilidad, está dando lugar a tiempos de persecución y desafío, donde los discípulos deberían prepararse para enfrentar dificultades y valerse por sí mismo, ¿vale? Entonces, todas esas cosas entran en ese tema. Ahora, bueno, aquí vemos
algo por el estilo. Esto es, bueno, se dan cuenta que no es una espada estrictamente, es un cuchillo grande, ¿vale? Una vez más, la palabra que se usa en el texto original es la palabra Maharan, y Maharan era esto, ¿vale? Bueno, en la foto aquí abajo vemos uno que es original, ¿vale? Sin la parte de madera que iba aquí en esa parte. Y aquí vemos uno que es más moderno, pero que va exactamente al mismo estilo. Y eran como cuchillos largos y tenían un uso múltiple. Em, y obviamente nos recuerdan de dos cosas. Estamos viviendo en un mundo que no es perfecto, ¿vale? En un mundo donde tenemos que valernos por nosotros mismos y estar dispuesto, de hecho, a usar lo que Dios nos ha dado. Bueno, los versículos correspondientes aquí dicen, porque yo os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fui contado con los inicuos. Bueno, esto es muy interesante. ¿Quiénes son los inicuos? Bueno, los inicuos es el grupo de los discípulos, ¿vale? Porque ese grupo de los discípulos de repente se cuenta como malhechores, como gente que se están levantando contra la autoridad romana, cosa que era una mentira, como una casa, pero esto era la acusación. Y por lo tanto, Jesús lo pone en ese contexto, el llevar esas cosas, entre ellos dos de esos cuchillos, oficialmente les da la razón a las autoridades para pensar esto. En realidad no tenía nada que ver, ¿vale? Pero es el cumplimiento de una profecía en Isaías 50:12, que nos habla de esa narrativa que luego se inventaría para encontrar una razón a detener a Jesucristo, porque supuestamente era el líder de un grupo peligroso. ¿Ok? Entonces, bueno, esto nos enseña hasta el día de hoy de que si quieres, si alguien quiere acusarnos de cualquier cosa, pues siempre va a encontrar una razón para hacerlo. Y luego dice el versículo 37, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y ellos le dicen, Señor, aquí hay dos espadas, pues ninguno de ellos tenía que vender su manta o su capa porque ya lo tenían, ¿vale? Entonces, eh, ¿quién lo tenía? Bueno, uno de ellos era obviamente Pedro, ¿vale? ¿Quién era el otro? Pues no lo sabemos. No, el texto no lo dice. Dice, aquí hay dos espadas y él les dijo, basta. Y esta palabra basta, literalmente traducido, quiere decir esto es suficiente, ¿vale? Quiere decir para un grupo de 12 personas, pues con estos dos tenemos lo que nos hace falta. Bien, entonces, con esto vamos al siguiente. Si me lo deja. Así. Bien, bueno, ahora vamos a acompañar a Jesucristo al lugar, a este, bueno, se dice jardín, que realmente es una parcela bastante grande, Getsemaní. Bueno, Get Shemen en hebreo significa la prensa de aceite. Y estamos hablando de aceite de olivas. Esto era un lugar privado, donde Jesús tenía acceso, donde alguien, Em, no sabemos quién era el dueño, pero alguien tenía allí olivos y de esos olivos se prensaba aceite. Em, entonces, esta palabra Getshemen se ha españolizado en Getsemaní, pero esto es lo que significa, ¿vale? Lugar donde se prensa aceite para conseguir aceite de olivas. Es un lugar, por cierto, donde tienes acceso hasta el día de hoy. Esto es muy curioso que esto se encuentra en el Valle del Quedrón, sigue quedando bajo propiedad privada
Y puedes entrar allí si los dueños, si le pagas algo, te dejan entrar allí. Y es un lugar precioso. Allí vivió uno de mis experiencias que más me han tocado. Normalmente los grupos que solía llevar a Jerusalén siempre los llevé allí, pagándole a ese hombre para que nos dejara entrar. Y es un lugar tranquilo, solitario, lleno de estos em, árboles, los olivos, que yo por lo menos los conozco muy bien desde España, son árboles preciosos. Y allí, bueno, hay bastante sitio para que la gente pues puede, bueno, pensar, meditar en estos acontecimientos. Y en una ocasión fue muy curioso, pues miré para abajo, eso lo digo simplemente como una pequeña anécdota personal. Miré para abajo y veí tres florecitos pequeños, rojos, o sea, parecían como manchas de sangre. No lo eran, eran flores. Y aquello fue, para mí fue impresionante, ¿no? En ese mismo lugar, como un pequeño recuerdo, que las primeras gotas de sangre que Jesús vertió en la cruz no fueron en la cruz, perdón, que Jesús vertió no fueron en la cruz, fueron allí, en ese lugar. Bueno, lo leeremos enseguida. Dice allí, saliendo, versículo 39, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Bueno, esto está, o sea, tú pasas por el valle del Quedrón y luego la cuesta sube un poco y esto ya es el monte de los olivos, ¿vale? Por eso se llama así, precisamente. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces, siguiendo su costumbre, Jesús se dirige al Monte de los Olivos, un lugar donde él también en el pasado había pasado tiempo en oración, y en ese caso le sirvió como preparación espiritual para los acontecimientos más terribles que jamás han tenido lugar sobre la faz de la tierra, que era nada menos que el homicidio del Mesías mismo. Entonces, al llegar allí, Jesús instruyó a sus discípulos con esas palabras que hasta el día de hoy em, son imprescindibles para cualquier creyente. Orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que esa tentación es algo que no viene de nadie salvo de Dios. Quiere decir que es Dios quien lo regula. Es Dios quien decide lo que permite. Y lo que permite en ese caso para Jesucristo es inmensamente, infinitamente mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos y jamás sufriremos. Y lo digo ya de antemano, porque esto es algo que normalmente no se toma en consideración. Tal vez algunos se acuerdan de esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, creo que salió por ahí por el año 2004. Una película que fue muy criticada em, por su contenido cruel. Quiere decir que allí demostraron cómo realmente era una crucifixión y lo que pasó antes de la crucifixión. Aparte del hecho de que fue una película enteramente en arameo, o sea, se habló en el lenguaje original con subtítulos. Entonces, si nunca lo ha visto, está en internet, creo que incluso de forma gratuita puedes verlo. Yo no suelo ir al cine y era una de las pocas veces que acudí con mi familia al cine. Y normalmente en los cines en España, por lo menos, la gente, bueno, se compra Coca-Cola, se compra palomitas, bueno, popcorn, o no sé cómo se dice en tu lugar, y lo está pasando bien. Mira.
cuando terminó la película, alguna gente lo había hecho. Yo vi las bolsas y los contenedores de Coca-Cola y de palomitas prácticamente intactas. O sea, a la gente literalmente se le cortó la digestión, ¿vale? O sea, nadie tenía ganas de comer allí nada. Y cuando salimos del cine había, bueno, tú ya sabes, si vas al cine normalmente, bueno, la gente habla y, bueno, hay mucho jaleo. Nadie habló ni una sola palabra. Yo esto nunca lo había visto en mi vida. Entonces, esto nos demuestra una cosa, y a esto quiero ir. Si eso de sus sufrimientos físicos ya nos parece una aberración, una tortura terrible, inimaginable, con los dolores que esto debe de haber le causado, ninguno de nosotros puede imaginarse ni por asombro lo que pasó en su interior, ¿vale? Porque uno es una cosa física. Esto, teóricamente, cualquiera de nosotros puede pasar por algo por el estilo. Vamos a decir, bueno, espero que no, pero puede pasar. Pero jamás vas a pasar por lo que Jesús pasó en su interior, porque no hay que olvidar que era Dios. Y al cargar el pecado del mundo sobre sus hombros, él vivió un auténtico infierno, y esto no como una persona pecaminosa y culpable como nosotros, sino como una persona inocente. Y eso debe de haberle desgarrado el alma. O sea, esto es algo que es imposible para nosotros ni por asomo averiguar. Y esto lo vemos ahora en lo que em, ocurre en estos versículos, que este peso se convierte en angustia, ¿vale? O sea, quiere decir, el Mesías está angustiado realmente ante esa tarea monumental, que no es nada menos que resolver el tema del pecado. Y que nadie crea ni por un momento que esto para él fuera como un paseo, ¿no? Porque alguna gente pues tiene esa, bueno, como él era Dios, bueno, no lo sufrió realmente. Bueno, una vez más, una de esas equivocaciones, porque si tú lees la escritura, te das cuenta de una cosa. Él sufrió mucho, infinitamente más de que nosotros en los peores momentos jamás sufriremos, ¿vale? Y esto lo vemos en lo que estos versículos nos describen. Dice el versículo 41, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Y bueno, esa oración obviamente es una oración resumida, habrá orado más cosas, pero esto lo resume, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos enseña cuál era su actitud. Él sabía, él hubiese preferido no hacerlo, ¿vale? Pero él se sabe perfectamente de que era necesario y que no había otra. Y sabiendo todo esto, él no decidió en el último momento, mira, vamos a arreglar eso de otra manera, porque no había otra manera. Esto era la única solución. Si Jesucristo en ese momento hubiese dado vuelta atrás, tú y yo en ese momento estaríamos muertos sin esperanza, sin luz, para siempre, ¿vale? Esto era la única posibilidad que había. Jesucristo se somete a la voluntad del Padre. Y ahora ocurren dos cosas. Una cosa es que viene un ángel que le consuela. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto por un lado. em, Uno de los ministerios de los ángeles era fortalecer a Jesucristo en los momentos difíciles. Esto ocurrió en su tentación, ocurrió aquí en este caso.
Pero luego lo que realmente nos choca es el versículo 44. Dice, estando en agonía. O sea, la palabra que se usa ahí es esto, allí, bueno, está luchando ya con la muerte. O sea, literalmente. No hace falta, no hace falta para él los clavos y las torturas que luego le imponen los romanos, porque él ya está en agonía, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque es el momento donde las tinieblas se apoderan de él. Entonces, esto supone tal lucha que dice aquí, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto, bueno, luego puedes mirarlo en Google o como quieras, preguntas a tu médico. Es un fenómeno que se llama hematidrosis. Y es un fenómeno médico extremadamente raro que puede pasar bajo un estrés inimaginable. O sea, cuando una persona está bajo tanto estrés, el sudor literalmente se convierte en sangre porque la sangre, o sea, los vasos sanguíneos de su cabeza se rompen, ¿vale? Y esto, me imagino, bueno, espero que a ninguno de nosotros jamás haya pasado y nunca nos vaya a pasar, pero esto es un fenómeno que se puede describir médicamente. Entonces, esto es lo que pasó. Realmente está bajo un estrés inimaginable, lo que ocurre aquí. Entonces, seguimos. Mientras tanto, podemos decir, bueno, y los discípulos están ahí y no pegan ni ojo, porque están pendientes de lo que va a pasar. También bajo estrés menor, pero bajo estrés. Y nos equivocamos. Ellos duermen como un saco, ¿vale? O como un tronco, como suele decir en España. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban tristes y esa tristeza se convierte en sueño. Bueno, esto es algo que conocemos, o sea, a veces la tristeza no nos deja dormir, pero a veces la tristeza hace lo contrario, ¿vale? Es un mecanismo de protección psicológico y a veces, y es exactamente lo que ha pasado con ellos. Y les dice, porque dormís, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, es lo mismo que les dice lo que también les dijo antes. Entonces es la situación ahora, él termina la oración porque es el momento porque ya se está acercando el que le va a traicionar. Y esto es el momento del arresto que nos lleva a la tercera parte de esa segunda parte del capítulo. Dice el versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Bueno, de Judas hemos hablado la última vez. Yo expliqué porque yo creo que era el discípulo de más alto prestigio entre los 12, porque era un judío de pura cepa, no era Galileo, sino era de la zona. Era un hombre de confianza, lo cual vemos porque él tenía la caja. Entonces, bueno, es de noche, por lo tanto, em, ese grupo de soldados que son realmente es la guardia del templo, y esa guardia del templo, posiblemente reforzado por algún que otro soldado romano, viene a detener a Jesús. Entonces, para no confundirse, el trato era que Judas dice, bueno, al que yo voy a
saludar, bueno, eso al estilo mediterráneo, como se hace muchas veces, yo lo conozco así de España, pues le das un abrazo a la gente, sobre todo si se conocen bien, es muy normal. Pues esto era precisamente la señal acordada para identificar a Jesús. Entonces, para los soldados ahora el asunto estaba arreglado. Y la pregunta era profética realmente. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre, resaltando así la profunda ironía de usar un símbolo de afecto para un acto de traición tan infame. Bueno, aquí a la derecha pues se ve, yo no sé si era este Rembrandt, ese cuadro o no, bueno, da igual, pero te das cuenta perfectamente que esto no pega, o sea, esto es algo insólito, que alguien bajo el pretexto de ser tu amigo y de quererte bien, pues por lo menos de una forma hiperbólica te clave una daga por la espalda, pues es exactamente lo que había pasado. Em, entonces, en esa escena ahora, bueno, entra Pedro en acción. Dice el versículo 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. O sea, lo que es sin lugar a duda Pedro, lo que Pedro dice, Señor, aquí estamos dispuestos a morir matando. Si tú no das el permiso, pues le corto no solamente la oreja, le corto toda la cabeza. Em, y obviamente no espera la respuesta de Jesús, sino ya entra en acción. Y bueno, ya hemos visto esa daga, ese cuchillo largo, em, con, con un golpe, o sea, corta su oreja. O sea, para eso no tienes que ser torero. Esto es sumamente afilado, em, y es exactamente lo que hace Pedro. Bueno, aquí dice uno de ellos, bueno, sabemos que esto era Pedro, en los otros evangelios, hirió a un siervo del sumo sacerdote, cuyo nombre era Malco o Malcus, lo sabemos creo que el evangelio de Mateo, si no me equivoco, y le corta la oreja derecha. Entonces Jesús responde a esto, eh, basta ya. Dejad. Bueno, esto por cierto no es la misma palabra para basta en el versículo 38. Allí el significado era esto es suficiente, ¿vale? Aquí el significado de la palabra que se emplea aquí es la palabra, o sea, cuando tú gritas para o stop, ¿vale? O sea, Jesús interviene allí y dice, bueno, Pedro, ya está bien, ya. O sea, para lo que está haciendo. Jesús se acerca y, si se quiere, hace su último milagro. Bueno, aparte de la resurrección. Y ese milagro es sanarle esa herida al sumo sacerdote. Y esto creo que es muy significante porque Jesucristo podría haber parado a Pedro antes, pero no lo hizo. Lo hace después. Simplemente para darnos cuenta de una cosa, ellos podrían haberse defendido perfectamente. Bueno, posiblemente hubiesen perdido la vida, pero esto no era el plan. El plan era otro. El plan es que Jesucristo llegue a manos de las autoridades judeo-romanas de forma intacta y con los 12 discípulos con vida, ¿vale? Por eso aquí la cosa no llega más y Jesús restaura todo esto. Es un acto de misericordia, obviamente, y nos intriga la pregunta y qué sería de ese Malco o Malcus después. ¿Se habrá convertido? Esto, ¿qué hace con un hombre cuando te cortan la cabeza y bueno, ese hombre lo restaura de una forma milagrosa? Porque
él sufrió el dolor y posiblemente vio su oreja yaciendo en el suelo, ¿vale? Sangrando. O sea, obviamente no le cupa la menor duda lo que había pasado. Y sin embargo, Jesús le sana. ¿Qué habrá pasado con este señor? Pues la Biblia no lo dice, pero es una cuestión interesante. Entonces, Jesús confrontó a quienes vinieron a arrestarlo, preguntando por qué venían con espadas y garrotes como si fuera un ladrón, afirmando su sumisión a la voluntad divina. Dice aquí en el versículo 52, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Lo que llama la atención es aquí la palabra que Jesús dijo eso a los principales sacerdotes, ¿vale? O sea, no el sumo sacerdote, pero gente de alta responsabilidad obviamente vinieron no en primera fila, sino en segunda y tercera. O sea, estaban allí. Y luego los que hicieron el trabajo, la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él. Entonces, la pregunta es la siguiente, muy sencilla. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, aquí tenemos realmente la interpretación correcta de este hecho histórico. El hecho histórico no es que Jesús había perdido el control sobre las cosas, sino el hecho histórico y la lectura correcta es que Jesús se entrega voluntariamente. Quiere decir que Dios lo permite. Una vez más, porque era la única manera de conseguir la redención para nosotros. Dice aquí, esta es vuestra hora. Quiere decir que ahora las fuerzas del infierno tienen riendas sueltas por un tiempo limitado, no indefinidamente. Pero en ese caso, obviamente, Dios se sirve de las jueces del infierno para llevar a cabo su acto de redención. Y esto realmente es la mayor ironía de todos. Y consiste en el hecho de que cuando Satanás pensaba que había conseguido la mayor victoria, realmente era la hora de su derrota definitiva. Entonces, la historia sigue y simplemente antes de leer los versículos aquí, quería poner esto porque esto raras veces se hace. Y me gustaría que ustedes tuviesen ahí un conocimiento de los hechos lo más exacto posible. Es lo que se llama el vía crucis legal. Y quiere decir que, em, ¿qué son los acontecimientos que ahora se llevan a cabo? Y además, pues he intentado poner la hora aproximada, ¿vale? Porque esto se puede calcular bastante conociendo las distancias y los lugares. O sea, ahora Jesús le llevan ante Anás. Es ese interrogatorio inicial nocturno que en un momento vamos a hablar de ello, sin autoridad para sentenciar. Esto ocurre obviamente entre la 1 y las 2 de la madrugada. Y el lugar es la casa, el palacio de Anás. Bueno, Anás, simplemente para decirlo, él fue el sumo sacerdote durante unos 10 años. Anterior a Caifás, que es el sumo sacerdote actual, y Anás actuaba siempre como lo que se llama una eminencia gris, ¿vale? De hecho, em, Anás era el suegro de Caifás, ¿vale? O sea, quiere decir que nos damos cuenta que eh, formaban parte de la misma familia. Esto ya nos indica la corrupción que había en aquel entonces. Ambos eran saduceos y los saduceos eran racionalistas y normalmente ellos entre sí se repartieron el puesto de sumo sacerdote. Luego,
de allí Jesús es mandado a la casa de Caifás y el Sanedrín. Es el juicio religioso nocturno y matutino, donde ya se buscan los cargos para la condena. Esto ocurre entre las 2 de la madrugada y las 6 de la madrugada. Estamos hablando de la noche del jueves al viernes, según nuestro cálculo, según el calendario judío, el viernes ya, porque allí los días empiezan a las 6 de la tarde. De allí, bueno, él es enviado a Pilato. La primera vez es la primera apariencia entre Pilato, el primer interrogatorio, donde Pilato aún busca una salida del conflicto. Esto ocurre entre las 6 y las 7 de la madrugada y el lugar es el pretorio de Pilato, quiere decir que es su sede oficial. Y luego Pilato, como quiere librarse de la patata caliente, pues él le manda a Herodes, porque se entera de que Herodes es de la jurisdicción de Galilea y es realmente judicialmente responsable, pensaba Pilato. Esto es ese encuentro breve y burlón por parte del tetrarca de Galilea entre las 7 y las 8 de la mañana en el palacio de Herodes, que no estaba muy lejos de ahí. Y finalmente la segunda apariencia ante Pilato, donde él dicta ya la sentencia final, cediendo a la presión de la multitud, esto entre las 8 y las 9, porque a las 9 ya le empiezan a crucificarle. Entonces, esto ocurre en el pretorio de Pilato. Bueno, eso simplemente para que tengan una pequeña idea. O sea, obviamente en esta noche Jesús no durmió, es evidente, ni los discípulos durmieron. Bueno, ya habían dormido, pero ya a partir de ese momento nadie pegó ojo. Aquí lo vemos una vez más. Esto espero que se pueda imaginar un poco. Bueno, aquí eso es el aposento alto. Aquí pone que unknown location no es exactamente cierto. Sabemos con bastante exactitud dónde estaba. Bueno, estaba en esa zona de la ciudad antigua. De allí se fueron al valle del Quedrón. Así, ahí está el jardín de Getsemaní. Como ven, que no son distancias grandes, ¿vale? O sea, son distancias que se pueden hacer en poco tiempo. Y es allí donde finalmente llegan a la casa de Anás. Bueno, ahí está el palacio de Herodes. Bueno, está prácticamente al lado. Y allí finalmente, aquí en esa zona, es el Calvario, ¿vale? O sea, todo esto, aquí ven, estos son 1000 pies o 300 metros. Entonces, bueno, todo esto está bastante cerca, ¿vale? No hay grandes distancias. Aquí hay algunas fotos de la Jerusalén actual, ¿vale? Que todos estos lugares se pueden identificar perfectamente. Ahí en esa zona es el aposento alto que de hecho se puede visitar, ¿vale? Sabemos perfectamente dónde estaba eso. Esto es el Valle del Quedrón. Bueno, esto es esa zona, es la explanada o el monte del templo. Aquí el muro de Lamentaciones, la mezquita Al-Aqsa. Esto es el domo de la roca. Eso es el Valle del Quedrón y ahí en esa zona está el jardín de Getsemaní, ¿vale? Toda esa zona es el monte de los olivos. Y todo lo que aquí se ve verde, todos son olivos, ¿vale? Hasta el día de hoy. Em, Luego, a ver, bueno, aquí vamos a ver uno de estos olivos. Son milenarios, ¿vale? Un olivo fácilmente puede llegar. Estos troncos, yo he preguntado allí a alguien de la zona, dice, estos fácilmente pueden tener 1500 a 2000 años. O sea, incluso está el debate si uno de estos olivos realmente ya existió cuando Jesús estuvo allí. Teóricamente es posible, aunque no haya digamos, una prueba fehaciente. Bueno, aquí vemos otra vez, esto es una iglesia que se llama San Pedro en Galicanto. Ese es el lugar donde estaba lo que vamos a ver ahora, donde el gallo cantó, ¿vale? Aquí lo vemos
mejor, esto es una iglesia en ese lugar donde Jesús traicionó, donde Pedro traicionó a Jesús. Bien, vamos a leer los versículos del 58. No, todavía no hemos llegado a esto. Vamos a leer los versículos 54. Y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Bueno, aquí se dice la casa del sumo sacerdote, pero el que estaba aún viviendo allí era el antiguo, ¿vale? Que era Anás. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Bueno, ¿por qué fuego? Bueno, porque hacía frío. No hay que olvidar, era la noche del 2 al 3 de abril y a una altura de casi 1000 metros donde está Jerusalén, esta noche pueden ser muy frías, ¿vale? En aquel entonces. Y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. O sea, ella le reconoce. Bueno, en ese patio, bueno, ese patio era de acceso para todo el mundo, o sea, ahí no había problemas. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Bueno, realmente lo que dice el texto, tu acento Galileo te dilata, ¿vale? Porque él tenía un acento peculiar. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo canta. ¿Vale? Por eso la iglesia se llama gallo canto en latín. Entonces, además, si esto no fuera suficiente, aquí leemos algo que realmente nos toca, que es esa famosa mirada de Jesús. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. ¿Y cómo le mira Jesús a Pedro? Bueno, el patio obviamente tiene vista hacia esa sala, no había ventanas. Entonces era perfectamente posible ver lo que pasa dentro. Jesús obviamente estaba cerca de la ventana y en ese momento se debe de haber dado la vuelta para mirar a Pedro. Em, y claro, el resultado es fulminante. Dice allí, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En ese momento todo el mundo de Pedro se le viene para abajo. O sea, para Pedro esto es, bueno, ya he metido la pata, pero hasta el fondo. Esto ya no tiene arreglo. Esto es definitivamente la sentencia de muerte sobre mí. Entonces, realmente él está completamente desolado. Ahora cambia la escena. Y vamos a ver lo que ahora pasa dentro. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, bueno, esas burlas, bueno, le golpean. Eso todavía no son los azotes que vienen después. Son golpes de puño o con garrotes. Le vendan los ojos, se burlan de él y blasfeman. Entonces, esa escena ya de por sí es impresionante. O sea, el creador de ese universo es maltratado por sus propias criaturas. O sea, ¿cómo se puede explicar esto? Solamente tiene una explicación, porque la única forma de remediar el pecado que nos tiene cautivo es que el dueño del universo tiene que entregar su vida para llevar sobre sus propios hombros toda esa inmundicia, para pagar el precio, para luego ofrecernos la vida eterna. Lógica no tiene,
porque ninguno de nosotros lo merece. Lo único que vemos con esto es la inmensa grandeza de la gracia divina, que lo que nosotros recibimos es algo completamente inmerecido. Y bueno, seguimos del 66, cuando era de día. Bueno, esto es lo que yo vi, el sol ya está saliendo. Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, le trajeron al concilio. Esto ya es el Sanedrín, es el juicio, el juzgado supremo de los judíos. Y le preguntan, en versículo eh, 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no lo creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Quiere decir que Jesús les dice que esto dentro de muy poco va a cambiar. Y todo se va a cumplir lo que yo dije antes. Quiere decir, ahora parezco poca cosa, ahora es vuestra hora, pero mi hora vendrá y solamente serán pocas horas que nos separan de este acontecimiento. Entonces, versículo 70 dice, dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Bueno, realmente mejor traducido es esto, vosotros lo decís, soy yo, ¿vale? O sea, más claro no se puede decir. O sea, no es que Jesús ahí tenga ahí ninguna duda, sino Jesús lo afirma. Ustedes mismos lo dicen, lo soy, ¿vale? O sea, más claro no se puede decir. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. O sea, ellos lo entienden perfectamente bien y lo aceptan em, como un testimonio que para ellos era blasfemia. Un segundo, voy a solamente poner el cable, porque si no se me agotan las baterías. Bueno, de todos modos, con esto llegamos al final de la lección de hoy y vamos a abrir el tiempo de preguntas, por si acaso, si las hay. Adelante.